Buenas tardes. Una hora difícil, pero bueno, esos son los retos que tiene uno y mientras mejore los retos, mejore las cosas. Bueno, yo soy Víctor Hugo Mejía Múrera, como les acabaron de presentar, soy en este momento de la historia de mi vida, lidero la Unidad de Cultura y Educación del Área Metropolitana y vamos a ir contándoles un poco de estos 15 minutos tan cortos, pero hay que hacerlos muy productivos para ustedes, productivos para mí. Muy contento de estar con ustedes, con los colegios privados de nuestros territorios, con Adecopria, muy agradecidos con Adecopria. Y queremos contarles lo que está pasando en el Valle de Aburrá, porque la idea es que esto no es solamente de las instituciones públicas que hacen parte del Valle de Aburrá, esto somos todos. Y como dice el título que ven ahí, es el momento del ser en la educación. Y ya lo hemos escuchado en las anteriores conversaciones, en las anteriores ponencias, hemos escuchado esa palabra del ser. ¿Y qué está pasando en este momento en el planeta? Sigamos, por favor. ¿Qué está pasando con la educación del planeta? Es una pregunta que muy bueno ponerla en la mesa para la reflexión. ¿Qué está haciendo la educación para lo que somos en este momento en el planeta? Y enfoquémonos en nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país? La educación sí le está aportando a lo que queremos que sea este país. Es la educación la que está marcando el rumbo de lo que queremos de nuestros hijos. Tengo un hijo de 6 años y como ustedes, docentes, rectores y también padres de familia, me preocupa lo que está pasando con los niños y las niñas, lo que está pasando con nuestros jóvenes. Y es por eso que en estos 15 minutos queremos compartirles lo que ha sido un pequeño sueño de 10 actores muy importantes del territorio, a lo que lo estamos volviendo algo realidad. Pero esa realidad no es solamente de unas personas por allá, sino que tiene que ser de todos. Y es cómo hacemos para cerrar las brechas de la educación de lo público y lo privado en nuestro territorio. Nosotros no podemos permitir que algunas personas en este territorio sean educados de la mejor manera y otros no. Nosotros tenemos que buscar la forma de que haya equidad en la educación. Y nosotros, área metropolitana, estamos levantando la mano y estamos diciendo, señores, personas que viven en este territorio, nosotros queremos aportar a eso, a que pase eso, a que cerremos las brechas de lo que verdaderamente tienen que ser los derechos de la educación en nuestro territorio. Entonces, ¿qué está pasando con la educación en el planeta? Sigamos, por favor. ¿Cómo estamos aportando la integralidad de la educación? Si nos acordamos qué es la integralidad de la educación, resulta que si vemos la realidad, tenemos una situación en lo público y una situación en lo privado. Tenemos 339 instituciones públicas en el Valle de Aburrá, de Barbosa hasta Caldas, y tenemos alrededor de 400 y pico privadas. Y si vemos lo que pasa con lo público y lo privado, vemos unos desfases impresionantes. Pero no es, digamos, es el punto del foco. El punto de foco es qué está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes en las instituciones públicas. Miren que nos acaban de dar una alerta muy fuerte la Secretaría de Salud de Medellín. Más de 200% de alertas tempranas para el tema de los suicidios. ¿Qué está pasando con la salud mental en nuestras instituciones educativas? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están en una situación de esas y no sabemos? Y sobre todo en las instituciones públicas, en las zonas rurales. ¿Cuál queremos que sea la educación presente y futura en esas instituciones? Sigamos. Y por eso hablamos de lo de la integralidad de la educación. ¿Qué es la integralidad de la educación? Todos ya saben qué es eso, pero recordemos. Es 4 pilares fundamentales. Acordémonos por allá, Jacques Delors, en el año 1996, un alto miembro de la Comisión Europea, presentó lo que es, digamos,
el marco de referencia que lo que ha sido la educación en nuestro planeta. Entonces nos habló de 4 pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Cuál es la realidad de la educación en este momento? ¿Sí es esa la realidad? ¿O será que nos estamos enfocando en dos, sobre todo en lo que es la realidad? Nos estamos enfocando a aprender a conocer, o sea, el modelo cognitivo, el que nos exige el Ministerio de Educación en nuestros modelos tradicionales, que son de la mayoría de todas las instituciones que tenemos en el territorio. Tenemos también modelos de educación alternativa, pero seguimos teniendo un modelo tradicional que nos hace cumplir tal cual como está ese modelo. Tenemos también un aprender a hacer, que es la pertinencia de lo que estamos llevando la educación. Pero ¿qué está pasando con las otras 2 variables que son parte de esos ejes fundamentales de la educación? Aprender a vivir juntos y aprender a ser. Sigamos, por favor. Entonces, recordemos un poco qué es eso de aprender a ser. Tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos: individuo, miembro de una familia y de su colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños. Ese desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después de las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante todo un viaje y cuyas de etapas que corresponden al de la maduración constante de la personalidad. Esto está extraído de ese informe que presentó Jacques Delors y que ha sido pues el referente del aprender a ser. Pero en pocas palabras es cómo nos estamos todos los que hacemos parte, los responsables de la educación, responsabilizando por este eje fundamental. Sigamos, por favor. Y para eso les traigo también 2 cosas rápidas, porque como son 15 minutos hay que correr un poquito y la idea es que ustedes lleven el mensaje. ¿Qué dice la ley 115 del 94 de la ley de educación? Nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Y nos habla también de un artículo muy importante, que son los proyectos educativos institucionales, donde también nos hacen una fuerza muy grande con el tema del ser. Pero también les recuerdo la ley 397 del 97. Esa ley es la ley de cultura. ¿Qué es cultura? Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. La pregunta es, ¿estamos haciendo bien la tarea con respecto a lo que nos dice esa ley de educación y la ley de cultura? Sigamos, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos un esquema asociativo, somos lo que debería ser en el planeta, somos esa posibilidad de que nos juntemos, juntos hacemos más. Tenemos una historia de 42 años que vamos a cumplir, un desarrollo armónico que lo mostramos de las conexiones viales que tenemos de norte a sur y todo lo que ha sido, digamos, ese desarrollo armónico en distintos temas. En educación nunca nos habíamos metido como nos estamos metiendo, pero estamos metidos de cabezas. La ley 1625 del 2013 nos establece la posibilidad de crear un Consejo Metropolitano de Educación y lo creamos. ¿Lo creamos para qué? Para lo que les dije al principio, para aportar al cierre de las brechas que tenemos en educación. Si no lo hacemos nosotros, la Gobernación de Antioquia no lo va a hacer, no lo va a hacer otro ente público. ¿Por qué? Porque la Gobernación de Antioquia está concentrada en sus funciones y sus procesos. Y dentro de sus funciones está la de tener unos municipios no certificados, que son alrededor de 117, un poco por ese lado, y ellos lo están haciendo de la mejor manera, con unos recursos muy limitados. Pero finalmente a donde voy es que la educación requiere ir más allá, y ese más allá lo tenemos todos que poner en la mesa. Nosotros, Área Metropolitana, somos una forma de juntarnos y darle respuesta a ese tema, y sobre todo al tema del ser. Continuemos, por favor. Entonces, como les digo, las áreas metropolitanas son constituidas por el artículo 319 de la Constitución, la ley 1625, que es la ley de regímenes de áreas metropolitanas, y tenemos un acuerdo 04 y 99 de naturaleza social.
Asimismo, la creación del Consejo Metropolitano de Educación, que está integrado por los 10 secretarios de educación de cada uno de los municipios. Sigamos, por favor. Tenemos otras funciones: articuladores ambientales, autoridad ambiental, autoridad de transporte público y metropolitano y masivo, gestor catastral, articulador de planificación y coordinación del territorio, etcétera, etcétera, otros temas. Y entre esos temas está el de la educación, pero también el de la cultura. Sigamos, por favor. Pero yo no vine aquí a contarles qué es el área metropolitana solamente, vine a contarles qué es lo que estamos nosotros proponiendo y construyendo en tema del ser. El tema del ser, ya como lo han dicho también en algunas otras ponencias, es esencial para lo que está pasando en la modernidad que tenemos en este momento. Si ustedes empiezan a estudiar un poco, los grandes filósofos, los grandes sociólogos nos hablan que estamos en este momento en una modernidad líquida. Si escuchan ustedes o leen, por ejemplo, al polaco Zygmunt Bauman, para que lo revisen en internet, nos habla de una modernidad líquida, que es lo que está pasando en este momento en nuestro planeta. ¿Qué es la modernidad líquida? Es ese estado en que está el mundo en lo que respecta a la forma de vida de las personas. Una forma de vida que es totalmente distinta a la de nuestros abuelos. Una forma de vida que es instantánea, una forma de vida que es líquida, es una forma de vida que es instantánea y que no conserva los sistemas de valores y las estructuras, y que tiene una liberación absoluta, subjetiva, y que no obedece a reglas ni normas. Eso es lo que está pasando en la modernidad en este momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para que eso busque su equilibrio, porque si nosotros no, eso no va a parar absolutamente. Y por eso en la historia de la humanidad hay unos tiempos axiales, como se les denominan, y son los tiempos donde hay esos puntos de quiebre, donde los valores resultan de tercera o cuarta categoría, o los valores entran a ser parte fundamental de los comportamientos y de las conductas de las personas. Nosotros estamos trabajando fuertemente para poder integrar elementos. Acabamos de tener un foro metropolitano también, que los invitamos para que lo busquen en YouTube, en Facebook, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, pero no solamente la inteligencia emocional, sino también la inteligencia social, pero no solamente la inteligencia emocional y social, sino la inteligencia ecológica. Aquí tenemos nosotros que buscar lo que también les había compartido ahora, que es la integralidad en la educación. Y la integralidad de la educación es todo lo que hace parte de una educación donde se integren no solamente esos 4 componentes que hacen parte de lo que nos decía Delors, de los fundamentos de la educación que nos habla desde la UNESCO, sino lo que realmente estamos necesitando en este mundo y en este planeta. Todos saben que tenemos unos límites también a nivel ambiental, que ya los hemos sobrepasado. Tenemos una pérdida de la biodiversidad, tenemos un tema de la acidez de los océanos, tenemos una pérdida de nitrógeno y de hierro en nuestros suelos. Más del 50% del suelo de nuestro planeta nos sirve para cultivar. Tenemos unas condiciones complejas que tenemos que todos poner también de nuestra parte para que eso no siga siendo un problema para las próximas generaciones como lo tenemos ahora. Ya el cambio climático es una realidad, las temperaturas nos están afectando a todos, y eso es lo que tenemos todos que trabajar. Entonces aquí observan un modelo que nosotros estamos trabajando, que tiene todas esas variables. Las competencias de la educación para la sostenibilidad. Necesitamos trabajar fuertemente en los niños las competencias del pensamiento sistémico, de la toma de decisiones colaborativa, de la responsabilidad social, las inteligencias que les acabo de compartir. Necesitamos trabajar fuertemente también los 7 saberes de Morán, que son 7 saberes para la educación en el futuro, pero ya es para la educación del presente. La ética ambiental, permanentemente tenemos que trabajar con nuestros niños, nuestros jóvenes, el respeto y la responsabilidad sobre toda esa relación hombre-naturaleza, los derechos y deberes, lo que les decía ahora, el sistema de valores y todo lo que nosotros debemos inculcarle a todos los niños y los jóvenes, y una reflexión axiológica permanente de los valores. Eso es lo que nosotros queremos aportar. Nosotros queremos aportar
algo fundamental que hemos venido recorriendo en los municipios y que es una solicitud de los docentes, de los estudiantes, de los rectores, de toda la comunidad educativa, y es el ser. Y por eso nosotros decimos, es el momento del ser en la educación, y tiene que ser ya, porque tenemos las 4G, tenemos las 5G, tenemos todo a nivel tecnológico, pero eso no puede ser solamente lo que marque la educación en nuestro planeta. Si nosotros no hacemos esto ya, después vamos a tener las grandes consecuencias. Tenemos un país por construir, y nosotros, área metropolitana, entidad pública, porque ustedes aquí van a compartir hoy ponencias de empresa privada y de los colegios, pero ustedes no están compartiendo entidad pública, nosotros estamos acá y les decimos, sí se puede y lo tenemos que hacer entre todos. Les vamos a compartir unas foticos más adelante, sigamos la otra. Esto es lo que estamos construyendo, estamos haciendo un ejercicio a 12 años, un plan metropolitano de educación. Ustedes saben que hay unas infraestructuras educativas que están muy deterioradas, hay municipios que nunca van a tener la posibilidad de arreglarlas, nunca, y más en las zonas rurales. Y lo que les estoy diciendo no es mentira ni estoy siendo exagerado. Hay instituciones educativas rurales que no tienen baños decentes, que no tienen conectividad, que no tienen elementos para dar una clase decente. Y por eso es que nuestro plan metropolitano también va enfocado a las 4A de los derechos de la educación: accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Y en ese sentido poder todos los años mirar cómo vamos evolucionando para ese cierre de brechas, sobre todo en este aspecto del ser, que tengamos mejores niños con una salud mental muy buena, niños con convivencia o con unos estados de convivencia muy buenos, que tengamos niños con competencias también más potencializadas, porque cuando uno le enseña a un niño a no pensar en pensamiento simple, sino en pensamiento sistémico, está creando un niño ya con una apertura mental mucho más poderosa. O cuando le está enseñando a no hacer un análisis simple, sino a un análisis crítico, ya estamos hablando de otras dimensiones. Entonces, en estos talleres estamos construyendo con las comunidades educativas de los 10 municipios eso, una mejor educación para nuestro territorio. Y creo que ya son los 15 minutos porque ya veo por allá 0. Y el mensaje final es el siguiente. Aquí nos podemos quedar hablando sobre sociólogos, filósofos, podemos hablar hasta de Humberto Maturana y de lo que nos habla de los nichos ecológicos, que somos todos, porque todos dependemos, somos interdependientes, pero la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para cerrar esas brechas? Porque es que nosotros no somos islas, ustedes no son colegios privados por allá solitos, la sociedad se construye toda, no una por una, toda, y nos tenemos que preocupar también para cerrar esas brechas entre lo público y lo privado. Muchas gracias.